Muy buenos días para todos. Bueno, en el marco del cuarto encuentro matemático del Caribe, les presento aquí al profesor Raibel Arias de la Universidad Federal de Maranhão, Campus Balsas en Brasil, quien en colaboración con los estudiantes Kevin Bertolino, María Cavalcanti y María Araujo nos va a hablar sobre puntos racionales en S1, vectores pitagóricos y triángulos casi isósceles. Muchas gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación y la pantalla es toda suya. Buenos días, Giovanni. Primeramente agradezco a la Universidad Tecnológica de Bolívar por dejar participar de este cuarto encuentro matemático del Caribe. Entonces, como dice Giovanni, yo voy a hablar sobre puntos racionales en S1, vectores pitagóricos y triángulos cuasi isósceles. Este es un trabajo que surge de un proyecto institucional, un proyecto de enseñanza que vengo implementando con alumnos de pregrado del curso de Ciencia y Tecnología de la Universidad Federal de Maranhão, campus universitario de Balsas, aquí en Brasil. Y el objetivo principal del trabajo es usar las herramientas de GeoGebra para la creación de contenido matemático que sea dinámico, visual y que tenga como objetivo integrar la geometría con el álgebra. Entonces, en esta charla abordaremos dos problemas. El primer problema es ese que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Voy a usar GeoGebra, voy a compartir la pantalla de mi computador con ustedes. ¿Están viendo ahí en la pantalla? Sí. Bueno, en esa imagen ustedes están viendo un punto en el plano. Ese punto tiene la condición de que la distancia al origen del plano siempre es fija y es una unidad. Y yo clico aquí un rastro, estoy viendo un puntiño aquí, cuando ese punto se desplaza en el plano, él deja un rastro ahí, y ese rastro no es nada más que el círculo unitario. Entonces son aquellos puntos en el plano cuya distancia al origen siempre es fija, es siempre 1. Entonces la pregunta es, además de los 4 puntos obvios, que son las intersecciones del círculo con los ejes de coordenadas, esos 4 puntos son puntos de coordenadas racionales. ¿Qué esto quiere decir? Son puntos del plano con ambas entradas números racionales. Entonces, la pregunta es, ¿será que además de esos 4 puntos que tienen coordenadas racionales, ¿será que el círculo unitario tiene más puntos racionales? Es una pregunta que yo le coloco a mis estudiantes y ellos perciben que, por ejemplo, si tú pegas ese punto P aquí, esos puntiños que aparecen aquí, P', P2' y P1', son los puntos simétricos de P con respecto al eje Y, al eje X y al origen. Entonces, la idea es que si ese punto P es racional, los puntos simétricos de P con respecto al eje X, al eje Y y al 0 también son racionales. ¿Eso nos ayuda? Sí. ¿Por qué? Porque entonces bastaría concentrarnos, por ejemplo, en ese arco de círculo, el círculo unitario que liga el punto 1, 0 con el punto 0, 1. Ese punto 0, 1 estamos identificando con el polo norte del círculo unitario. Entonces bastaría encontrar los puntos racionales del círculo en ese arco, si es que existen, para encontrar los demás puntos racionales del círculo unitario. Entonces, ¿cuál sería la idea en sí? Aquí yo desplazo aquí. Aquí estamos viendo que el conjunto de puntos racionales en el plano es simplemente el conjunto de todos los pares en el plano, de tal forma que cada una de las entradas del par sea un punto racional. Aquí son las intersecciones del círculo con los ejes. Tenemos que hay 4 puntos. Y ahora voy a considerar una familia de líneas, una familia de rectas en el plano, de tal forma que cada una de esas rectas tenga inclinación un real en el intervalo de -1 a 0. Por construcción, cada una de esas líneas, de esas rectas, intersecta el arco de círculo en 2 puntos. Aquí tengo la familia de rectas, por cada m, en ese intervalo, cada una de esas rectas corta al arco de círculo en 2 puntos. Obviamente, por construcción, uno de ellos es el polo norte
el otro sería otro punto que yo estoy identificando con RM, que estoy indicando con RM. Si M es un racional en ese intervalo, entonces ese puntito aquí es también un punto racional, como se puede probar. Entonces, la idea es que una vez que pegamos rectas en el plano con inclinaciones racionales, M, aquí, en ese conjunto, entonces el punto de intersección de esa recta con el arco, ¿no? Que no es el polo, es también un punto racional. Y obviamente cuando M0, allá solamente existe un punto de intersección, porque ahí la línea sería una recta tangente al círculo, en el polo. Para los otros puntos siempre hay dos puntos de intersección, para las otras inclinaciones. Ahora la pregunta es, bueno, pero ¿y será que si pego un punto racional en el círculo, en ese arco, será que ese punto es realizable? Esto es, ¿será que existe un M racional en ese intervalo que sea inclinación de una recta que pase por ese punto? La idea es que sí. Y en general, nosotros podemos establecer una correspondencia entre puntos racionales y reales del intervalo cerrado en 1 hasta infinito. O sea, si tú pegas un racional en ese conjunto aquí, en el intervalo de 1 hasta infinito, entonces el punto de intersección de esa recta que liga al polo norte con el punto que escogiéramos, ese par aquí tiene entradas ambas racionales. Necesito una correspondencia entre ese intervalo y el arco de círculo. Una otra idea que podría surgir es la siguiente. Bueno, y digamos que tú pegas un punto aquí, un par, en el plano. ¿Será que si yo pego un punto en el plano con coordenadas enteras y normalizo ese vector, pego normalizado de ese vector, la cabeza de ese vector verde aquí cae en el arco? ¿Será que la cabeza de ese vector aquí, una vez que ese puntito aquí tiene entradas ambas enteras, será que ese vector tiene ambas entradas racionales? Sabemos que eso no es cierto, mismo que las entradas del vector que está en rojo tenga entradas enteras. No siempre es verdad que normalizado sea un punto racional del círculo. Entonces eso no es verdad. Sin embargo, si pegamos ese puntito aquí de entradas A, B, de tal forma que la suma de los cuadrados de las entradas de ese puntito sea un cuadrado perfecto, ¿será que eso resuelve el problema de encontrar los puntos racionales en el círculo unitario? Entonces, ese sería el nuevo problema. Y esa pregunta es la pregunta que va a relacionar los puntos racionales del círculo unitario con los vectores pitagóricos. Entonces, volvemos al PDF. Y ese es el segundo problema. En el segundo problema estoy interesado en conocer, en saber cuáles son los puntos del cono que tiene ecuación cartesiana x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado, con las entradas siendo todas números enteros. Ejemplos de puntos del cono que tienen esa condición son estos aquí: 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17. Y vemos que a partir de esos puntos, nosotros podemos crear otros puntos del cono con entradas enteras, solo permutando aquí las entradas de cada uno de esos vectores, y pronto obtenemos a partir de esos tres otros tres vectores con esa condición. Entonces la pregunta que surge, ¿será que hay más puntos con esa condición de que todas las entradas sean enteras? Y si la respuesta es afirmativa, ahí la otra pregunta sería, ¿cómo generar todos esos vectores? Y en esta charla nos concentraremos en aquellos puntos del cono con entradas todas positivas. A esos vectores los llamaremos de vectores pitagóricos. Y al conjunto de todos los vectores en el cono que tienen esa condición llamaremos el conjunto de vectores pitagóricos. ¿Y por qué vectores pitagóricos? Porque asociado a cada vector pitagórico hay un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque podemos pensar las entradas
de un vector pitagórico como siendo lados de un triángulo rectángulo. Y tengo un triángulo rectángulo de lados A, B, que son las dos primeras entradas del vector, y C, siendo la hipotenusa. A esos vectores, a esos triángulos llamaremos de triángulos pitagóricos. Entonces, ¿qué es un triángulo pitagórico? Es simplemente un triángulo rectángulo con todos sus lados siendo enteros. Cuando pensamos en ese problema desde el punto de vista geométrico, entonces vemos que el problema 2 es equivalente a la construcción de triángulos pitagóricos. ¿Qué observamos de los tres ejemplos que yo di de vectores pitagóricos? Observamos que cada uno de esos triángulos aquí tienen hipotenusa un número primo. ¿Será que eso siempre pasa? No, eso no siempre pasa. ¿Por qué? Porque bastaría multiplicar un triángulo pitagórico por los lados de un triángulo pitagórico por un mismo entero. Y ahí eso afecta la condición de primalidad de la hipotenusa de un triángulo pitagórico. Por un cuadrado, ¿no? No, pero ahí sería un entero, ¿no? No necesariamente. No, pero tendría que para que quede... Todo bien, un cuadrado, sí. Exacto. Entonces eso no siempre pasa. Eso no siempre pasa. Pero otra condición que nosotros vemos aquí es que los tres lados tienen una condición que es la condición de ser coprimos. Esto es, el máximo común divisor de los tres números, lados, es siempre 1. ¿Será que eso siempre pasa? Vemos que no. ¿Por qué? Porque aquí ese vector que estoy presentando para ustedes aquí, él es pitagórico. Sin embargo, la tercera entrada es un número compuesto y satisface la condición de ser coprimos. Esto es el máximo común divisor de los tres números es 1. Otro ejemplo es el vector pitagórico de coordenadas 16, 63, 65. Un vector pitagórico también satisface esa condición de que el máximo divisor común de los tres números es 1. Sin embargo, el 65 es un número compuesto. Y la otra pregunta sería, ¿no? Ahora vamos a restringir más el problema. Vamos a construir triángulos pitagóricos tales que los lados de ese triángulo sean coprimos. Al principio podría ser un problema difícil, ¿no? Y eso yo restringo ese problema a explorar ese problema, por ejemplo, para los primeros primos, o sea, entre 1 y 100, entre 2 y 100. Voy a compartir mi tela. Y ahí en ese caso yo les pido a mis estudiantes explorar cuáles primos entre 2 y 100 tienen, cuáles primos entre 2 y 100 son tales que son la hipotenusa de algún triángulo pitagórico que está satisfaciendo la condición que dije allá. Entonces, por ejemplo, todos los primos entre 2 y 100 de la forma 4 y sum son tales que siempre son suma de dos cuadrados. 5, 17, 37, 53, 73, 97, 13, 29, 41, 61, 89. Todos esos primos tienen la característica de que son la hipotenusa de algún triángulo pitagórico. ¿Por qué esa condición? Porque nosotros podemos probar que si tú tienes un lambda y ese lambda es suma de dos cuadrados, entonces lambda cuadrado, el cuadrado de lambda, también es suma de dos cuadrados. Aquí probé usando las herramientas de GeoGebra, uno crea contenido matemático, hay una prueba que lambda cuadrado, por ejemplo, si tú pegas lambda a un natural y ese natural es suma de dos cuadrados, entonces lambda es la hipotenusa de un triángulo de lados 2xy y el otro lado sería x cuadrado menos y cuadrado. Y eso me garantiza de que siendo 5, por ejemplo, lambda, entonces el cuadrado de 5, que es 25, también es suma de 2 cuadrados y por tanto 5 es sí la hipotenusa de un triángulo rectángulo. A esos primos llamaremos de primos pitagóricos. Y por un resultado de Pierre de Fermat, llamado el de Fermat's Theorem Square, se prueba, ¿no?, de que si n es un número primo de la forma 4 sum, siempre ese primo será suma de dos cuadrados perfectos. Y junto a otra afirmación debida
Dirichlet, uno puede afirmar que hay infinitos primos pitagóricos y por tanto en el cono de ecuación cartesiana x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 0, hay infinitos vectores pitagóricos. Volvemos al PDF. Aquí tengo una referencia muy importante. Lo puse con los alumnos en un TCC que fue creado a partir de ese trabajo. Excelente libro ahí de David Acos. Entonces, segundo eso, yo ahora me voy a concentrar en aquellos vectores del cono que tienen esa condición aquí. Máximo común divisor de las entradas del vector es 1. A esos vectores llamaremos de vectores pitagóricos primitivos. Y a los triángulos asociados a esos vectores llamaremos de triángulos pitagóricos primitivos y usamos indicamos esos triángulos por ese símbolo ahí. Entonces, ¿cómo se conectan los puntos racionales con los vectores pitagóricos primitivos? Vamos lá. Parto mi tela nuevamente. Lo pronto. Entonces, como dije, tienes un vector, tienes el círculo unitario. La idea es normalizar ese vector, pero ya vemos que no es la forma de encontrar, no es la mejor forma de encontrar puntos racionales, porque sabemos que mismo que el puntico aquí, ese vector tenga coordenadas ambas enteras, el normalizado no necesariamente es un racional. Pero aquí yo pego una familia de círculos. Voy a suponer que ese círculo vermelho ahí, que ustedes están viendo, de ecuación cartesiana x cuadrado más y cuadrado igual a n cuadrado, tiene un par, hay un par en ese círculo con ambas entradas enteras positivas. Si yo ese vector lo normalizo, pego ese vector aquí, muy pequeño, esa es la idea, bueno, ese normalizado sí es un punto racional en el círculo unitario. Entonces, ¿qué hago ahora? Voy a considerar el círculo unitario como siendo la curva de nivel 1 de la función f de la función f x, y, o sea, la función cuya fórmula es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿De qué hago? Bueno, ahí levanto el círculo. ¿Ustedes están viendo ahí? De aspa, levanto el círculo, que lo que estoy haciendo es considerar el círculo unitario como siendo la intersección entre esa superficie, que es el gráfico de la función f, y el plano z igual a 1. O sea, aquí, en ese círculo, si yo pego ese puntito aquí racional, entonces lo que me queda es un punto, el punto de coordenadas a sobre n, b sobre n, 1. ¿Y qué yo hago a ese punto? Ahora ese punto lo multiplico por el radio de la circunferencia, que era n. Ahí si multiplico, yo tengo un punto pitagórico, que es el punto A, el punto de coordenadas A, B y tercera entrada, N. Y de esa forma, yo relaciono puntos racionales del círculo unitario con puntos pitagóricos. Y lo bacano es que hay una correspondencia entre puntos pitagóricos primitivos y puntos del círculo unitario. Esto es, a cada vector pitagórico primitivo yo puedo asociar un punto racional en el círculo y viceversa. A cada punto racional del círculo yo asocio un vector pitagórico primitivo. Pero, por ejemplo, ese vector aquí es un punto racional del círculo. Según esa fórmula, yo asociaría ese vector aquí. Sin embargo, vemos que ese vector no es pitagórico primitivo. Él es pitagórico, por él no es primitivo. ¿Qué es lo que hago? Bueno, divido, multiplico, la verdad, multiplico ese vector por el real 1 sobre el máximo divisor común de esos tres números, y eso me garantiza que el vector obtenido resulta ser pitagórico. Y aquí vemos, ¿no?, cómo construir Aquí vemos que si pegamos un vector pitagórico primitivo, entonces eso aquí es válido, se sabe, ¿no? Es un vector pitagórico, divido por c cuadrado. En ese caso tengo un punto racional de coordenadas a sobre c, b sobre c.
Obviamente, pues como los tres reales son enteros positivos, cada una de esas fracciones son racionales positivos. Lo otro es evidente, ¿no? Por fin, vamos al PDF. Ahí, como expliqué, hay una correspondencia entre puntos racionales del círculo unitario con ambas entradas racionales positivas y el conjunto de puntos pitagóricos primitivos. Entonces, la idea es la siguiente. ¿Cómo generar vectores pitagóricos primitivos a partir de puntos racionales del círculo unitario? Bueno, pega un racional, ¿no? En el intervalo desde 1 hasta infinito, en un racional de la forma P que, si ese racional que tú pegas es tal que numerador y denominador de ese racional son primos entre sí, o primos, y esos números son de paridades diferentes, entonces ese vector aquí resulta ser un vector pitagórico primitivo y de esa forma construyo vectores pitagóricos primitivos en el cono. Aquí yo tengo varios ejemplos de racionales que pegué de esa forma para obtener vectores pitagóricos. Algunos, por ejemplo, ese racional aquí no satisface aquí la condición de paridades diferentes. Aquí se obtiene, ¿no?, un vector pitagórico que no es primitivo. La condición es que pega racionales, aquí primos entre sí y de paridades diferentes. Eso va a garantizar que el vector que se obtiene de ese racional, así es aquí, es un vector pitagórico primitivo. Esa sería la idea. La otra es que otra cosa que se puede estudiar, otra conexión que hay entre la geometría y el álgebra es mirar la relación entre unos triángulos que llamaremos de triángulos cuasi isósceles con ecuaciones de Pell. Entonces, la primera cosa, ¿qué es un triángulo isósceles? Un triángulo con dos de sus lados teniendo igual medida, ¿no? Lo que se percibe, lo que se puede probar es que no existen triángulos pitagóricos que sean isósceles. ¿Por qué? Porque si tú supones que existe un triángulo que es pitagórico que es isósceles, vamos a suponer que aquí AA, con el teorema de Pitágoras, tendríamos esto aquí sería válido, pero la conclusión de esto aquí sería que Y, que es la hipotenusa de ese triángulo, que estoy suponiendo que es pitagórico, es un número irracional y eso no es verdad. Entonces, por tanto, no existen triángulos pitagóricos que sean isósceles. Lo que sí da para observar es que podemos crear triángulos que son pitagóricos cuyos dos lados tengan diferencia 1. Aquí yo estoy creando, por ejemplo, aquí, aquí. Entonces, en total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 triángulos pitagóricos que tienen la condición de que dos de sus lados tienen diferencia 1. Y son esos triángulos que yo llamo de triángulos que son casi isósceles. En ese sentido, ¿no? En el sentido de que dos de sus lados tienen diferencia 1. Y aquí yo coloqué 3 puntos suspensivos. Dejo esa pregunta: ¿cuántos triángulos cuasi isósceles da para construir? Aquí yo presento un ejemplo de cómo construir una infinidad de triángulos casi isósceles. ¿Cómo hago? Bueno, pego un natural mayor que 1, n, pega el posterior, n-1, n mayor que n-1, n y n-1 tienen paridades diferentes, y n y n-1 son coprimos. Entonces, a partir de esto aquí, a partir de ese racional, ese racional satisface las condiciones del teorema para generar vectores pitagóricos primitivos. Entonces, a partir de ese racional, crío una infinidad de vectores cuasi isósceles, un triángulo por cada n natural, de lados, eso que está mostrando aquí. Hay una infinidad de vectores cuasi isósceles. Y la afirmación es la siguiente:
sean A, B y C enteros positivos, tal que el triángulo de lados A, B y C es pitagórico. Si C menos A igual a 1 o C menos B igual a 1 o módulo de B menos A igual a 1, entonces ese triángulo con esos lados es pitagórico primitivo. La pregunta entonces que surge, ¿cuántos triángulos primitivos casi isósceles da para construir de tal forma que, a diferencia de los catetos, sea 1? Aquí, por ejemplo, aquí, da para construir ese aquí, da para construir ese aquí y da para construir ese aquí. Y lo increíble de eso ahí es que hay conexión de ese problema con resolver una de las ecuaciones de Pell. La pregunta que dejo aquí es la siguiente. La afirmación o pregunta, ¿no? La respuesta a esa pregunta es la siguiente. La pregunta arriba se responde una vez que se determinan las soluciones de esa ecuación diofantina, x cuadrado menos y cuadrado igual a más o menos 1. Y tal ecuación es un ejemplo particular de una de ecuaciones llamadas de ecuaciones de Pell. Por cosas del tiempo, no voy a poder aprofundar en ese tema, pero una excelente referencia es el libro de Alan Hatcher, Topologies of Numbers, que aparece en la página del profesor Alan Hatcher, profesor de la Universidad de Cornell. Y dejo por aquí, agradezco a la Universidad Tecnológica de Bolívar, en cabeza du profesor Giovanni Muentes, por la invitación nuevamente a participar de este excelente congreso que reúne la comunidad matemática del Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor, por la presentación. No sé si los invitados aquí tengan alguna pregunta. Porque bueno, yo tengo una, no sé, hacia dónde me parece, ¿no? Que los puntos pitagóricos que están en el círculo, ellos, o los vectores, mejor, ellos se acumulan o sea, son distribuidos en todo el círculo o se acumulan, creo yo, que nada más en los 4 puntos que mostraste inicialmente, 0, 1, 1, 0, menos 1, Ellos 0. son densos, ¿no? Son densos. Sí. Son densos en ese 1. En ese 1, sí. Ah, bueno, listo, esa era la consulta. Bueno, entonces, si no hay preguntas, te agradecemos al profesor River por su presentación en este cuarto encuentro matemático del Caribe. Muchas gracias, Giovanni, y espero que me continúen invitando, ¿no? Claro, claro que sí, profesor. Muchas gracias. Un Chao, abrazo. Giovanni. Chao. Chao, chao. Muchas gracias.